además de que nos ayuden allá a difundir lo de Vallejo, que es muy importante para la economía de la ciudad. Comentarles dos temas. El primero es que mañana ya inicia operaciones el metro, tanto hacia Observatorio como hacia Pantitlán, en los dos casos. Ya se hicieron pues todas las pruebas, aquí está Andrés Layuz para que nos pueda dar detalles, pero informarle a la ciudadanía que inicia ya operaciones en todas las estaciones del metro de la Ciudad de México a partir de mañana. Y recordarles también que el tema del incidente ocurrido en Tacubaya, estamos esperando los resultados de el peritaje internacional y de la Fiscalía General para poderlos dar a conocer a toda la ciudadanía. Ese es el primer tema. El segundo, comentarles que en coordinación en relación al COVID-19, en coordinación con el Gobierno de México, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, nuestra Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México y los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, y por tratarse de un balance de dimensión metropolitana, recordando que estamos todavía en el escenario 1, pero que estamos anticipando medidas del escenario 2. Son varios anuncios que tenemos que hacer. El primero es que en coordinación con las 16 alcaldías y los operadores privados estamos orientando a la posposición de eventos masivos, tanto del gobierno como de eventos privados, particularmente en los lugares o los recintos que albergan a más de 1,000 personas aproximadamente. Hemos estado ya en contacto con el Auditorio Nacional, ellos ya lo tenían establecido, que a partir de esta semana ya suspenderían sus eventos. De igual manera la Arena México, estamos en coordinación. Hoy a las 2 de la tarde tengo una reunión con el Grupo CESA, que coordina varios de estos lugares, que tiene operando varios de estos lugares, pero la orientación general es que a partir de esta semana puedan posponerse los eventos masivos de al menos 1,000 personas aproximadamente, tanto de gobierno como privados. En este mismo sentido, estaremos también posponiendo mis audiencias públicas también a partir de esta semana. Les informamos a la población que pueden enviar correo electrónico a audienciaspublicas@cdmx.gov.mx o al teléfono 55 43 23 6858, además de todos los sistemas que tenemos del Sistema Único de Atención Ciudadana, SUAC, Locatel, etcétera, para cualquier solicitud. Y esto lo hacemos en particular porque en las audiencias vienen muchos adultos mayores y como es la población más vulnerable, pues estamos posponiendo para evitar cualquier vulnerabilidad a los adultos mayores. Eso es el primer punto. El segundo punto es que hemos fortalecido, como ya lo anunciamos, la unidad de sanidad internacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos alrededor de 5 médicos por turno en las salas de migración, además de un protocolo que se tiene con las líneas aéreas. Esto es algo que siempre se hace, ahora lo estamos fortaleciendo. Las líneas aéreas, si hay alguna persona con algún síntoma lo reporta, y si no, también hay cámaras termográficas en los pasillos y se están fortaleciendo estas cámaras, particularmente en el área de migración, ahí en coordinación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y hay 5 médicos que están dando información y en caso de que haya alguna persona con algún síntoma, se le aísla y se le hace su tamizaje y se le da orientación. El tercer punto es que a partir de esta semana también vamos a fortalecer las medidas de higiene en el transporte público, metro, metrobús, RTP y el sistema de transporte eléctrico, y se está orientando a través de la Secretaría de Movilidad para que así lo hagan los concesionarios. Ahora les vamos a pasar un video de la manera en que se está haciendo estas medidas de higiene. Y el cuarto punto es recordar las medidas preventivas que son pues sumamente importantes, ustedes ya las conocen y es importante que se sigan
realizando y que se tomen todas las medidas: lavado de manos, gel o uso de gel con 70% de alcohol, estornudo y tos de etiqueta en el lado interior del codo, limpiar las superficies, no saludar de mano y de beso, y sobre todo una orientación a los adultos mayores de 60 años, que es precisamente la población más vulnerable, que se ha visto de acuerdo a todos los documentos internacionales y la Organización Mundial de la Salud, para que eviten asistir a eventos públicos. Esto sería esencialmente. Y finalmente comentarles que Locatel ya tiene, ¿son 15 médicos? Sí. 15, hemos fortalecido Locatel con 15 médicos pasantes que han sido capacitados y formados por la Secretaría de Salud para poder dar información a todo aquel que lo requiera, pero recordamos que particularmente en este momento las personas que hayan estado en contacto con alguna persona que haya viajado, o si viajaron ellos mismos a los lugares donde hay mayor transmisión y tienen algún síntoma, son los que en todo caso deberían llamar a Locatel o al 1-800 o al 800 que estableció el Gobierno de México. Entonces, son algunas medidas de anticipación al escenario 2 que estamos haciendo en coordinación con el Gobierno de México. Entonces, está aquí la Secretaria de Salud, Oliva, para contestarles cualquier pregunta, y Andrés. Y el videíto de… Doctora, muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, ¿qué capacitación ha recibido el personal que se encuentra en los hospitales atendiendo los posibles casos de COVID-19? Se ha señalado que la capacitación inició más o menos desde hace un mes, y lo que se está haciendo, hay un protocolo específico de atención hacia enfermedades respiratorias y en particular hacia el COVID-19 que se estandarizó junto con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, y se han impartido los cursos y la capacitación en línea y presencial. Empezamos primeramente con epidemiólogos, directores jurisdiccionales, directores de centros de salud y directores de hospital, y se ha ido generalizando poco en cascada lo que llamamos capacitación de capacitadores. Ahorita llevamos ya más o menos 500 personas que son capacitadas, que tienen esta característica de capacitadores para seguir capacitando en cascada. Sí. También preguntarle, ¿hay medicamentos, infraestructura e insumos necesarios para atender esta problemática? En la Ciudad de México, como ustedes saben, tenemos una capacidad instalada bastante amplia. La Secretaría de Salud de la ciudad tiene más de 1,200 camas censables, 1,500 camas no censables. Tenemos alrededor de 600 ventiladores, 691 para ser exactos, y está habiendo una compra adicional, sobre todo de ventiladores y de periféricos, que son los tubos que se desechan para la atención de personas con enfermedades respiratorias. Estamos equipados, y se está también haciendo lo que podríamos decir preparados para el escenario 2 y 3, donde se han hecho estimaciones de cuántas camas se requerirían y cómo podríamos hacer lo que se ha llamado la conversión de hospitalaria y la expansión hospitalaria, que son dos mecanismos que se utilizan en contingencias, no solo de enfermedades respiratorias, sino en otro tipo de contingencias. Entonces, ¿van a destinar más recursos para la atención del COVID-19? Sí, la doctora Sheinbaum ha señalado que tenemos 100 millones de pesos adicionales de entrada para enfrentar la contingencia, más el recurso que fue incrementado a la Secretaría de Salud de la ciudad
para tener estas compras adicionales. ¿En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se van a intensificar las medidas? Se están intensificando. De hecho, ya se incorporaron más médicos, como ya se señalaba, y también hay un tiraje de volantes informativos que a partir de hoy las aerolíneas están apoyando para que se entreguen a todos los viajeros. Además de un filtro permanente de vigilancia epidemiológica que es muy invisible, pero está montado siempre, no solo para esta patología, sino para todas las sujetas a vigilancia epidemiológica internacional, que es muy discreto, ¿sí? Pero funciona bastante bien, porque se monitorea fiebre amarilla, sarampión, etcétera. Entonces, con las cámaras termográficas también nos ayuda. Y, por ejemplo, lo que hemos hecho es se identifica, ¿no? La persona que tiene duda se le informa. O alguien que después de haber llegado reporta síntomas, lo que hacemos es le damos información, la jurisdicción sanitaria lo interroga, califica como caso sospechoso, se va a su casa a tomar la muestra. Como estamos en el escenario 1, todavía tenemos capacidad en la ciudad de movilizar una brigada para la toma de muestra domiciliaria. Entonces estamos solo con casos importados o asociados a importación, que al día de ayer son 18. ¿Van a adelantar el cierre de escuelas como se ha hecho en otros estados? Nos sumamos a la estrategia general del Gobierno de México y que propuso la Secretaría de Salud en coordinación con la SEP de la sana distancia. Entonces, la SEP ya dio una información de a partir de qué día se adelantan las vacaciones de primavera, y la Secretaría de Salud Federal y nosotros también, sumados a las, se llama actividad de sana distancia, o sea, jornada de sana distancia, que empieza a partir del 23 de marzo y concluye el 19 de abril. Doctora, y si me permite, en otro tema, para finalizar, ¿van a sancionar a la gasolinera que por fuga de combustible ocasionó el cierre de estaciones de la línea 5? Gracias. Sí, es sanción federal por la CEA, por Profepa, el gobierno de la ciudad, está sancionada y sigue clausurada. Son sanciones económicas y hasta el momento sigue sin operar, y ya se valorará si es una salida de operación permanente o no. Continuamos con Jorge Almazán. Por lo pronto de no puede Milenio. operar hasta que no resuelva todo el tema de las fugas. Por cierto, ahí mismo sigue el trabajo superficial exterior. Hacia el interior del metro ya se tomaron todas las medidas, pero hacia el exterior todavía sigue limpieza del suelo que quedó contaminado. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Ahorita que mostraban el video de la limpieza en el transporte público, ¿es suficiente? ¿Cada cuándo se hace esta limpieza? Porque si bien es cierto, va a llegar el momento, esperemos que no sea tanto, pero que ver calles vacías como en otros países, en otras ciudades, y donde no haya mucha gente en transportes y demás, por lo pronto habrá gente. Entonces, ¿cada cuándo se hace esto? Y si es efectiva esta limpieza para, si no bien para contagiar ahí el coronavirus, sí llevarlo a casa. Sí, lo que se está haciendo en este momento, que es cómo funciona con los trenes y con los autobuses, es que al inicio del día, al final del día se limpia con químicos que permiten garantizar que no haya bacterias y virus, etcétera. Pero lo importante es que hay 3 elementos que estamos considerando. Uno es el cuidado y el higiene de todos los prestadores de servicios, es decir, de los conductores, las personas que tienen contacto con usuarios. Esa es la prioridad. El cuidado e higiene de todas las cosas que tienen contacto con los usuarios, como los tubos, los asientos, que es lo que sale en los videos. Y también en algunos puntos estratégicos pondremos dispensadores de gel para usuarios que así lo requieran. Entonces estamos cubriendo, digamos, las 3 áreas en donde puede haber de alguna forma contacto o transmisión, y esto, empezó la limpieza desde la semana pasada, por eso tenemos los videos, pero va a ir avanzando paulatinamente, incrementándose según nos lo requiera la Secretaría de Salud y sea necesario frente a la situación. Okay. Por el lado de salud, doctora, menciona que se tiene una
expectativa de cuánto podría ser pasar una fase 2, pasar una fase 3. Quizá dar un número sería aventurado, pero ¿cuál es esa expectativa? Porque si bien es cierto, la ciudadanía ya empieza a tener algún grado incluso de pánico, compras y demás, pues sí saber que el gobierno de la ciudad, o por los hospitales del gobierno de la ciudad junto con los federales, tienen la capacidad suficiente para recibir a quien se pudiera contagiar de este virus. Aquí la parte muy importante es insistir, seguimos en el escenario 1, solo casos importados. La segunda, y para el mensaje a la ciudadanía, que es muy importante que ustedes nos apoyen en ese mensaje y en esa transmisión, el 90% de los casos son casos leves, que con aislamiento domiciliario es suficiente, que la gente quede en casa. En este momento, si las personas tienen síntomas respiratorios, lo más probable es que sea catarro común, bronquitis, influenza, si se siente muy mal, de alguno de los tipos de influenza, pero muy difícilmente COVID-19. Entonces, el mensaje es: no se vayan por rumores, no hay razón para el pánico, no se está planteando el cierre de la ciudad, sino un conjunto de medidas anticipatorias para reducir la eventualidad de, cuando pasemos a la fase, al escenario 2 de circulación local, reducirlo lo más posible. Entonces, ese sería el mensaje, porque están circulando en redes noticias falsas. Ayer fuimos testigos de una noticia verdaderamente grave que angustió a la población, reportando el primer caso de muerte por COVID-19, y era una noticia falsa. Entonces, pues apelar a eso, al buen juicio de los comunicadores, a la responsabilidad social, y también a que las personas estén informadas en los sitios oficiales y que tengan la certidumbre, la confianza que el gobierno que encabeza la doctora Sheinbaum estará dando los mensajes con toda veracidad en todo momento. Y cuando haya que decir cosas más duras, las diremos. Sí. Okay. Doctora, en su caso, en la mañana el presidente dijo que pues él va a quitar sus giras por la República cuando el doctor o la Secretaría de Salud se lo indique. En su caso, ¿cómo va a funcionar? Porque si bien es cierto, pues aunque no son 1,000 personas o 5,000, pues sí es un grupo grande el que se junta en alguno de sus eventos. ¿Usted va a seguirlos haciendo? ¿Cómo va a funcionar esto? Aquí, por orientación de la doctora Oliva, nos comentó este tema de las audiencias, porque ya ha estado en algunas de las audiencias y su preocupación son los adultos mayores, por eso nos orientó a que las pospusiéramos y mientras tanto las hiciéramos en línea, virtuales, por teléfono, más todos los sistemas que tiene el gobierno de la ciudad para atender a la ciudadanía. Y en el caso también de las asambleas de seguridad ciudadana, también las vamos a posponer a partir de esta semana. Esto nos lo orientó la doctora, es anticipatorio a la fase 2. Entonces, estas son, digamos, los grandes eventos de gobierno, y muchos de los operadores privados ya están posponiendo sus eventos. Entonces, por eso estamos haciendo una orientación general y vamos a estar en contacto con ellos. Pero decir, su agenda no sufrirá cambios de seguir saliendo, no sé, para entregar alguna obra. Sí, por ejemplo, el día de hoy estuvimos en Avenida Ceilán, no estamos convocando a grandes eventos masivos, estuvimos en la entrega del Centro de Innovación también. Entonces, estaremos en esta medida hasta que no haya una orientación distinta por parte de la Secretaría de Salud. Okay. Y finalmente, doctora, nada más, un niño que desapareció, nada más saber en la Cuauhtémoc, en la noche, en la madrugada de hoy, si ya se tuvo contacto con la familia de ese pequeño, ¿qué avances habría en ello, doctora? Ahora les decimos, en la mañana lo vimos en el gabinete, pero para poderles dar la última noticia. Okay. Gracias, doctor. Continuamos con Alejandro Cruz de La Jornada. Buenas tardes. Doctora, yo quisiera preguntarle si están anticipando escenarios 2 y 3 en este tema del coronavirus. ¿Esto incluye también la posibilidad de declarar cuarentena en la Ciudad de México? Si esto es así, ¿cómo funcionaría? ¿El gobierno está preparado para una medida como esta?
¿cómo afectaría económicamente? ¿Cuál es la percepción o el esquema que tienen en cuanto a una situación de este tipo, doctor? Sí, las medidas se van tomando de acuerdo con la propagación de la enfermedad y en coordinación con el Gobierno de México, siempre. Entonces, nosotros tenemos varias medidas que hemos trabajado en caso de llegar a medidas extremas, pero preferimos no anticiparnos y darlas en cada momento. Entonces, por el momento ahora la indicación general es seguir con las medidas preventivas. Nosotros estamos ampliando las medidas de higiene en el transporte público, estamos posponiendo los eventos masivos y fortaleciendo Locatel y todos los espacios de atención a la ciudadanía y con todo lo que se requiera en caso de que lleguemos a una fase 2 o inclusive a una fase 3. Pero ya en ese momento estaríamos dando la información. La doctora tiene mucha razón. No hay que entrar en pánico, hay que estar bien informados, hacer lo que se nos dice por parte de las autoridades de salud, pero hasta el momento no estamos en una situación como la que se ha llegado en otros países. ¿Por qué? Porque todavía no hay propagación comunitaria o local del virus, todos son casos importados. Entonces, dado que ha aumentado el número de casos, se están anticipando algunas medidas. Si llegáramos a tener medidas más extremas, se estarán informando con tiempo para que la población las pueda saber. O sea, ¿tiene capacidad para hacer frente a medidas más extremas? Sí, totalmente. La Ciudad de México es pues de las entidades de la República afortunadamente mejor preparadas y la verdad es que el equipo que tenemos en salud, la doctora Oliva, ella era todavía, pero está de licencia, directora del posgrado en Salud Pública en la Universidad Autónoma Metropolitana. O sea, es una autoridad en el tema. No solamente es una muy buena médica, sino que aparte es una autoridad y ha estudiado estos temas durante mucho tiempo. De igual manera su equipo tienen especialidades en salud pública para enfrentar precisamente distintos casos, pero en particular casos como este de una epidemia. Entonces, ellos han estado trabajando desde el 30 de enero, que es importante que se conozca esto, porque este aislamiento de casos ha servido de mucho. Si no se hubieran aislado estos casos, probablemente ya estaríamos en una fase distinta. Cuando llega un pasajero desde el 30 de enero, que fue decretada la primera alerta internacional por la Organización Mundial de la Salud, se activaron todos los protocolos, se atendieron a personas en el aeropuerto, se les aisló, se identificó a todas las personas con las que tuvieron contacto, se tomaron los datos, se les aisló a esas personas. Si no se hubiera hecho eso, probablemente estaríamos en otra condición. Ahora, mientras más número de casos hay, de casos importados, pues también hay más probabilidad de contagio local. Entonces, por lo pronto seguimos en fase 1, en escenario 1, anticipándonos al escenario 2 y decirles que estamos preparados en la Ciudad de México. Además están los hospitales nacionales de salud en la Ciudad de México que atienden estos casos como nutrición, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y nosotros tenemos 4 hospitales que ya tenemos establecidos para poder atender en caso de que creciera el número de enfermos graves. En otro tema, doctora, entiendo entonces que la línea 5, las 3 estaciones que estaban cerradas, ya mañana también reanudan servicio. Ya también reanudan servicio. Quisiera preguntarle cómo está la situación ahí, porque tenemos reportes tanto de trabajadores del metro, doctora, algún especialista que nos ha comentado que la contaminación de este hidrocarburo, de este combustible, pues es grave, puede ser una cuestión de riesgo para los usuarios, incluso hablan de que se extendió hasta los talleres del Metro Zaragoza, y quisiera saber si entonces se está garantizando que no haya ningún riesgo, cuál es el grado de contaminación del suelo, porque incluso hasta Cárcamos dicen que llegó este asunto, ¿no? Sí, ¿Ustedes nos pueden decir? Les preparamos una presentación especial sobre esto, pero se encontró que había una situación de riesgo que se cerraron estas estaciones y se hicieron todas las labores de limpieza. Entonces, como ustedes saben, en el caso del metro, siempre, en todos los casos como en este del COVID-19, en el metro, en nuestra orientación es que la prevención es nuestra fuerza. Entonces, en el caso del metro, por eso se hizo toda esta suspensión de varios días para poder hacer
pues la limpieza, la descontaminación sigue en la superficie, pero ya no en los andenes, en el cajón. Y ya si quieren los detalles de cómo se hizo la limpieza y demás, porque hay inclusive videos, se los podemos presentar en una conferencia especial. Y por último, también nos podría decir de cuánto es la sanción económica a la gasolinería. ¿Cuál es la sanción? Sí, se los pasamos, no lo tengo en este momento, pero sí es una sanción importante. Y también hay sanciones federales. Las gasolineras, su principal normatividad es federal, por parte de la ASEA, de Secretaría de Energía, por parte de la Profeco, obviamente, la Profepa, es decir, la Procuraduría de Protección al Ambiente, y aparte el gobierno de la ciudad tiene en términos de contaminación de suelo, principalmente. Continuamos con Alejandro Piñón de Mega Noticias TV. ¿Qué tal? Buenos días. Son 3 preguntas, una para cada uno. Sobre el tema de este caso, esta noticia falsa que se daba a conocer ayer, ¿cuántos casos tenemos en la Ciudad de México que son riesgos quizá de morir por el tema de coronavirus? Si nos puede precisar esta información. La segunda pregunta es para el secretario, pero si quiere vamos a... Sí. Hay 18 casos en la Ciudad de México y 2 hospitalizados. Y el más grave es el caso que se divulgó ayer. Es una persona mayor de 71 años con enfermedades subyacentes que está grave. En específico, ¿cuál es el padecimiento que él tiene? Es que esto por razones de cuidado de datos personales no se dice, pero tiene enfermedad subyacente y está grave. Respecto a las cámaras que comentaba en el aeropuerto, ¿en qué cantidad, cuántas se han adquirido con esta nueva intensificación de los protocolos? Tenemos 4 y vamos a duplicarlas. ¿Serían 8? Sí, serían 8. Y están situadas en lugares donde pasa obligatoriamente los viajeros internacionales y es muy discreta, la gente no se da cuenta. Pero deben haber ustedes visto un video donde está monitoreando y aparece la temperatura, y si es una temperatura normal, la cámara lo marca y en ese momento ese pasajero es abordado, esa persona, ese viajero es abordado y se le hace un interrogatorio, lo que sería un segundo filtro, un interrogatorio, y de resultar sospechoso va a un área de aislamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que han sido asintomáticas? En algunos otros países hemos visto esto, que tienen el virus pero no presentan síntomas. ¿No se nos estaría escapando en el aeropuerto casos como estos? No, el contagio, porque ustedes recuerden que el problema es el contagio, que este COVID-19 se contagia entre una persona enferma, contagia entre 2 y 3 personas, pero es en la fase sintomática, porque la transmisión es a través de gotitas de saliva, entonces necesitamos estar enfermos, tosiendo, estornudando, para que se produzca el contagio, ¿no? Si está asintomática la persona y no tiene fiebre, en términos llanos, está sana. Ahora, lo que sí es la indicación y es donde estamos reforzando con los volantes es si llega y en 4 o 5 días empieza con una sintomatología respiratoria, que llame a un teléfono donde se le hace un interrogatorio y de calificar como caso sospechoso se le visita en casa y se le toma la muestra. Para el secretario de Movilidad, sobre estas limpiezas que se están haciendo en el metro, en el Metrobús. Hoy, afortunadamente, es un día de asueto, muchas personas no salieron a trabajar, pero ¿qué va a pasar si los casos siguen ampliándose y pues vemos de pronto la hora pico es complicada para poderla mantener limpio todo el día? ¿Se intensificarían estas limpiezas al metro, no solo en la mañana y en la noche? Todas las medidas que estamos tomando son preventivas en ese sentido. Insisto, es priorizar primero los prestadores de servicio que tienen contacto con usuarios, que hayan cumplido con las normas de higiene y tengan, digamos, el material para cumplirlas. 2, que hayamos hecho la limpieza de las unidades. Y 3, tener disponible gel. Las medidas se fortalecerán conforme la Secretaría de Salud así lo considere y nosotros actuaremos en consecuencia. En este momento eso es lo que estamos priorizando y con eso, digamos, cumpliremos el objetivo de reducir la probabilidad de que la gente contraiga alguna de estas enfermedades en el transporte público.
Y para la doctora, finalmente, hoy vemos la conferencia de una forma distinta, con más espacio. Me preocupan mis compañeros camarógrafos, porque ellos sí están más pegaditos, pero se tomarán otro tipo de acciones, es decir, llegaremos a conferencias a distancia, telefónicas, mensajes nada más. Esta es una prueba. No, estamos anticipándonos de una vez a esta disposición. Y ya, si hay cuestiones adicionales, también la Secretaría de Salud nos los va a solicitar, a partir, de nuevo, de la información que tengamos todos los días, en coordinación siempre con el Gobierno de México. Eso es muy importante, que queremos resaltarlo, subrayarlo. Las medidas que estamos tomando no son individuales, están sustentadas en protocolos internacionales, en la relación con expertos nacionales e internacionales y en absoluta coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Finalmente, esta es la última. Sobre el tema del Vive Latino el fin de semana, fue muy criticado el hecho de que no se cancelara finalmente. ¿En cuántas atenciones quedó el número? Y si hubo alguna situación pues más importante o de preocupación para la Secretaría en torno a este festival. El día de ayer nos notificaron 554 atenciones y todas ellas sin problema, más bien se le dio orientación a las personas. Pero estas personas fueron, en las 10 carpas que se desplegaron de atención médica, fueron identificadas y atendidas. La última pregunta es de Vianney Pichardo, de Uno TV. Son atenciones, no quiere decir que tuvieran fiebre, que tuvieran son atenciones, o en su caso que con la toma de temperatura hubieran tenido algún diagnóstico, se les pasaba las carpas. Pero sí, no es que todos ellos hubieran estado enfermos, sí es importante. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar sobre el tema del brote, los contagios de sarampión, es decir, cómo si tienen documentado nuevos contagiados, nuevos casos, dónde se está dando esta atención, si tienen algún lugar de la ciudad donde vean que el brote pues pudiera seguir teniendo a personas contagiadas, y recordar o hacer énfasis si es necesaria una revacunación y si hay pues los insumos necesarios para atender este virus, por favor. Sí, el brote de sarampión está controlado, como habíamos informado. Es un brote que se identificó a partir del caso 0, una chiquita de 8 años, reportada por la unidad médico-familiar en Álvaro Obregón, sin esquema de vacunación, sin esquema completo, y a partir de ahí, como se vigila permanentemente enfermedad febril exantemática, se monitoreó y se identificaron casos. El punto de más casos fue el reclusorio norte, y ahí se hizo el cerco vacunal. Más de 8,000 vacunas se aplicaron a custodios, personal médico y personas privadas de libertad, y ya se extendió este cerco también a los otros reclusorios. Y en términos de los pacientes, digamos, de los contactos externos que se identificaron, ya se hicieron los cercos vacunales. Se hicieron cercos vacunales en la alcaldía de Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Gustavo Amadero, que hay varios cercos vacunales en Gustavo Amadero en torno al reclusorio. En total son 16 casos, los casos comprobados de sarampión, 9 adultos, todos sin antecedente vacunal, y 7 niños, también sin antecedente vacunal. Los contactos se estudian, se identifican y se tienen que monitorear durante 2 periodos de incubación, o sea, están en observación. Hasta ahorita no hemos tenido ningún otro caso. Estos datos son del último reporte. Y hay suficiente vacuna. Se liberó un lote de 168,000 para la Ciudad de México, 168,000 dosis de vacuna triple viral, que es contra la sarampión, la rubiola y la parotiditis, y para los adultos se utiliza SR, que es sarampión, rubiola. Concluimos con la conferencia de prensa. Son 25 manzanas las que se requieran. Son 25 manzanas que se barre, se llama barrido territorial casa por casa. Entonces, las brigadas de vigilancia epidemiológica de la jurisdicción sale a preguntar a todas las casas si hay enfermos, si hay
posibles contactos y se completan esquemas de vacunación. Muchas gracias a todos. Nos está ayudando ahí la alcaldesa de Iztapalapa a hablar con los organizadores y estamos ahí trabajando con ellos. Hasta ahora todavía no les podemos dar información más allá, pero estamos trabajando en coordinación con la alcaldía y Clara Brugada es quien nos está ayudando en este tema para poder hablar con los organizadores. Entonces ya lo informaremos. ¿Perdón? Hasta ahora no. Son estas medidas precautorias de prevención que estamos tomando y que es importante que conozca la ciudadanía. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. ¿Cuántos brotes de coronavirus?